Primero es la palabra, todos en el Espíritu, en la palabra o sobre la palabra. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por siempre. Abramos la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Continuamos con la exposición en este capítulo 4 de la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Podemos ver que se compone de 21 versículos y vamos a leer bajo la gracia y la iluminación del Espíritu Santo. Aleluya. El oído abierto. La iglesia tiene el oído abierto y el corazón sensible. Amén. Y vea lo que hace el Señor. Verso 1. Todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Deben considerarnos a quienes, al apóstol Pablo en primer término y a los demás apóstoles. El apóstol Pablo habla de su ministerio en conjunto con los demás apóstoles. Todos, ¿quiénes son ellos? Todos, toda persona, todo creyente debe, y allí es la base para el enfoque, considerarnos, es decir, creer que somos, ¿qué somos? Servidores de Cristo. Lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, la forma como nos movemos, es nuestro llamado que nos hizo el Señor y es nuestro ministerio de servicio dado por Cristo. Tenemos allí dos palabras que es servidores y administradores. La palabra administradores quiere decir los que entregan, los que dispensan, como es el suministrar, ¿qué? Los misterios de Dios. Ellos son llamados administradores. Conocen los misterios de Dios, conocen la gracia de Dios y tienen el llamamiento de parte de Dios. Tienen la calidad de servidores de Cristo y la calidad de administradores de los misterios de Dios. Vamos a prestarle total atención a este capítulo porque el apóstol Pablo habla de su ministerio apostólico. ¿Quién más que él mismo explique lo que es su llamamiento, su llamado apostólico? Y él trae las dos primeras palabras. Dice, hablando por él mismo, soy servidor de Cristo. Número 2, también soy un administrador de los misterios de Dios. Misterios es el término para declarar algo que estaba
oculto o bajo como bajo llave, algo que no podía revelarse todavía hasta que llegaron los administradores. Esa es la, la claridad que nos da el apóstol Pablo. Hasta que llegaron los servidores de Cristo y los administradores de los misterios de Dios, tales misterios fueron presentados a modo de darlos, que es dispensar, entregarlos a la iglesia. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Qué importante es la función de administrar y la característica o la esencia que es requisito, que es criterio de ser un administrador, es que son dignos de confianza y esto ya verificado. Vamos a otra versión para leer el verso 2, por favor. Capítulo 4, verso 2, dice, otra versión. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Fiel. Muy buena definición y concepto. Dice que el ser administrador es un cargo o es un encargo de representación, que se le entregan cosas que no son de él, sino de aquel que lo llamó. Y allí tenemos en el verso 1 cosas de Cristo, cosas de Dios. Y fue con la llegada de los apóstoles que los misterios de Dios comenzaron a ser entregados o dispensados o mostrados ya en doctrina y en enseñanza y en espíritu y demostración. Esa administración es precisamente la función de traer o de dar, porque aquello tiene destinatarios, tiene una tarea, el administrador, de hacer algo específicamente bajo los intereses de aquel que lo llamó, a favor de su casa. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Ahora, voy a hacerles un punto. Al estar leyendo sobre los apóstoles y por nombre, principalmente el de Pablo, la palabra apóstol hoy en día la continuamos escuchando en la persona de un ministro o de alguien. Hay pastores que de pronto se presentan como apóstol y uno escucha que ellos mismos se mencionan como pastor, a veces, otras veces como apóstol, o según hay quienes así los llaman, mi apóstol, mi esto o aquello. El punto no es un aspecto de organización de una iglesia o estructura legal. Aquí el punto es que en este capítulo el apóstol Pablo presenta lo que es ser un apóstol. Y esto nos ayuda a correr una comparación hoy en día con quienes usan esa función o dicen ser. Primero, los apóstoles administran.
¿qué? Los misterios de Dios. Y los apóstoles son, por oficio ministerial, son servidores de Cristo. No son virreyes, no son estrellas del ministerio, no son gente encumbrada. Y ahí es donde la iglesia de esta época tiene que ir a lo absoluto o a las referencias históricas de un apóstol o de un apostolado. Son administradores, es muy importante esa palabra, administradores, son encargados. Gracias a que hay encargados los misterios de Dios por medio de los apóstoles, comenzando con aquella época, los apóstoles del Cordero y el apóstol Pablo, los misterios de Dios, Dios ya quiso dispensarlos o darlos o entregarlos a los destinatarios que son el pueblo escogido. Verso 3, por mi parte no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Es más, ni siquiera yo mismo me juzgo. Y Pablo entra a una situación que es entre él y los creyentes de Corinto, tan directo como hacer de esto un caso personal. Les habló de forma personal y de forma directa. Es muy importante este aspecto. La persona de Pablo es la persona humana, se llama Pablo. El oficio de Pablo, entonces allí tenemos la declaración, apóstol Pablo. Y cuando ese varón de Dios entró en Corinto y comenzó a declarar las buenas nuevas del reino de Dios, dice la historia que hizo discípulos y luego se formó la iglesia y ahora les envía esta carta. Bueno, de pronto esta iglesia eh, comenzó a tener desórdenes, mucha carnalidad, etcétera. Y la visión que nos da la carta o el escrito de Pablo es que hacia la persona de Pablo, y aquí es algo inseparable o indivisible, decir Pablo es decir apóstol, es decir, la persona en lo físico y humano y en lo espiritual. Él es un administrador. La iglesia debe darle el preciso reconocimiento tanto a la persona y el ministerio como un todo, como la unidad. Y eso toda congregación lo debe entender porque es un patrón bíblico, lo debe reconocer. Cuando estamos hablando del ministerio de alguien, estamos hablando de ese alguien. Y cuando estamos hablando de una persona que tiene nombre, estamos hablando de su ministerio. Es un todo, es algo inseparable. De allí que el apóstol Pablo comienza con unas líneas diciendo, por mi parte no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes. No era juzgar su estatura o su medida en centímetros de su cintura o si era bonachón o si era calvo, no. Era juzgar el ministerio, que es directamente a la persona. Dice, o por algún tribunal humano, es más, ni siquiera yo mismo me juzgo. Preste atención a este escenario que el apóstol Pablo prepara. Dice, y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado. Quien me juzga es el Señor. ¿Qué juzga el Señor? Bueno, ¿qué encargo le hizo el Señor a ese varón?
le dio el encargo de ser servidor y administrador. ¿Qué juzga el Señor? Esto quiere decir, en base a los versículos 2 y 3, perdón, 3 y 4, que el apóstol Pablo realmente toma en cuenta el juicio que el Señor hace de él y no meramente el juicio que los corintios hacen de él. Eso es muy importante, porque podemos caer eh, en no prestar atención que quien nos juzga es el Señor y eh, quedar preocupados o andar preocupados por el juicio de la gente o que hace la gente. Pablo dice, y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado. Quien me juzga es el Señor. Cuando hay juicio, es muy importante esa acción o actuación. Cuando tenemos ya un aspecto de juicio, esto tiene sentido, esto ya tiene partes, ya hay una relación, más ¿cuál es el panorama cuando dice Pablo, bueno, no me preocupa si ustedes me juzgan, tampoco si algún tribunal humano, me preocupa eh, cuando el Señor me puede juzgar, ni yo mismo, mi conciencia no me acusa de nada. Bueno, ese término juicio, ¿de qué se trata? Tenemos que comprender, porque son términos que están usados entre dos personas. Pablo le dice a la congregación, a los corintios, el juicio que ustedes hagan de mí no me importa. Ah, bueno, pero ¿cuál es el objeto o el argumento de hacer un juicio? ¿De qué se trata hacer un juicio? Bueno, es hablar, hablar sencillamente con adjetivos o con o a la ligera respecto a la obra de alguien, lo que anda haciendo fulano de tal, cómo lo, cómo lo hace, qué dice, y para el que juzga hace de todo ello, tantas veces haya tenido contacto con la persona a quien está juzgando, hace de todo ello una sola imagen. Entonces, eso es lo que Pablo dice, no me importa, no me preocupa, no me pone ansioso. Pero también cabe la posibilidad, y Pablo lo afirma, de que el Señor puede juzgar, pero Él, su juicio es verdadero. Es muy importante eso. Ve, ser administrador, ser servidor de Cristo y de Dios eh, es estar bajo el estándar del carácter de la persona que me llamó. De ahí que la persona puede emitir un juicio acerca de mí, decirme, no lo estás haciendo bien. También un juicio puede ser, yo te llamé a pastorear y tú andas en otro oficio, en otras funciones, y yo no te llamé a ninguna de esas cosas. O yo te llamé en el oficio de maestro y tú andas haciendo esto. Ese es un juicio, pero ¿quién, dice Pablo, que lo da? Dice, el Señor, a mí es el que me juzga. Amén. Amén. Verso 5, así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Porque la mención del corazón es la mención de los pensamientos y las maquinaciones que tenemos respecto a alguien. Y allí las concebimos, los pensamientos. Es el lugar en el cual asentimos o pensamos o preparamos un,
una imagen para luego llegar a las palabras respecto a una persona. Dice el Señor sacará, dice el texto, el Señor sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Esto es fuerte. Esto me posiciona para examinar el texto. ¿Por qué? Porque el Señor es mayor al ministerio de Pablo. Es el superior, el Señor, es mayor en jerarquía. Y el Señor dice que una cosa que Él hace, que el propio Señor, es que saca a la luz lo que está escondido y pone al descubierto las intenciones de los corazones. Y esto es una gracia que el Señor manifiesta en apoyo a los ministros o a los administradores que Él tiene. Miren, cuando uno es ministro, uno tiene limitaciones. Uno tiene capacidades, pero también limitaciones. Y las limitaciones sencillamente son fronteras hasta donde llega nuestro ministerio, nuestro encargo, a la actividad propia, el potencial de este, pero a la vez continúa el Señor en apoyo al encargo que nos hizo, diciendo, yo soy el que hago cosas que tu ministerio no puede hacer. Esta es una de ellas. ¿Cuál? Dice, así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. No hasta que venga yo, Pablo, o hasta que venga Apolos, sino que el Señor está diciendo, miren, si ustedes están en el modo de emitir juicios como Corinto lo estaba haciendo hacia Pablo, o hacia mí, dice Pablo, todo eso será tomado en cuenta en el día cuando venga el Señor, y el Señor mostrará las realidades de aquellos momentos y sus intenciones. Y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. ¿Ven? Cosas que hace Dios y cosas que el apóstol o el administrador o el servidor no tiene en su competencia. Asuntos finales, sacarlo escondido de los corazones, no está en nuestra competencia. Poner al descubierto las cosas que había en el pensamiento, no está en nuestra competencia. Darle a cada uno la alabanza que merezca, no está en nuestra competencia. Todo eso está en la competencia de Dios. Y hay un día declarado que sucederá lo que estamos leyendo. Amén. Lo que hace el apóstol Pablo es decirle a los corintios el futuro, porque ellos estaban enfrascados en lo presente y había fallas en el carácter, no estaban correctos en el dominio propio, no era dominio propio, y estaban maltratando el ministerio que los procuró, que los amaba, que fue como un padre para ellos, el de Pablo. Y entonces Pablo les dice, los voy a llevar a las cosas que va a hacer el Señor en el día de Él. Él va a hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque los corazones pueden esconder, pero el Señor puede sacar. Entonces, ¿cómo se la van a jugar ustedes? Díganme.
se la van a esconder, de todos modos el Señor te lo va a sacar. En relación de ti y alguien. Entonces lo que hizo Pablo es declararles el futuro, ¿verdad? Y aquí está pues el aspecto, la visión. Y dice el verso 6, pero esto, hermanos, lo digo para su propio bien. Ya Pablo personaliza, porque hacer esto, decirlo así, es parte de ser apóstol. ¿Ven? Pablo se centra nuevamente en la defensa de su ministerio. Por esto, hermanos, lo digo para su propio bien y pongo como ejemplo a Apolos y a mí. Apolos también estuvo en Corinto y enseñando la palabra como maestro, para que nuestro ejemplo, no dice mi ejemplo, sino nuestro ejemplo. Es muy importante el lenguaje, porque allí está el sentido, el tono, ahí está el carácter del hablante o del autor. Amén. Es muy interesante esto que estamos leyendo, porque el apóstol Pablo toma a Apolos, un maestro fervoroso, ferviente en las escrituras, lo pone en el mismo conjunto llamado ejemplo, Pablo y Apolos. Entonces, ya entra el concepto ejemplo. ¿Ejemplo de qué? ¿Para qué? Vean, entonces dice, a ver, si el texto me va a presentar a dos varones y los posiciona como ejemplos, entonces esto tiene sustancia. Dice, y pongo como ejemplo a Apolos y a mí para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. ¡Wow! Esto es intenso, fuerte. Este es uno de los pocos pasajes que relaciona el pensar propio de un cuerpo de creyentes o de los miembros del cuerpo. Vean esto. Pablo y Apolos entonces son el ejemplo correcto que es factible aprender. ¿Pero qué? ¿Aprender qué? Aprender a pensar correctamente sin extralimitarnos. Y aquí el apóstol lo pone en el sentido negativo, a no pensar más allá de lo que está escrito. Y esa frase de lo que está escrito es fundamental. Eso me explica que mi mente está diseñada para tomar o recibir el espíritu de la palabra. Es pensar, vean la actividad mental, es una actividad interna, pensar en el orden establecido en la palabra escrita. ¿Qué hace Pablo allí? Ya está hablando doctrina. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Está dándole enseñanza porque los pone a aprender. Y esto es algo profundo. ¿Aprender qué? A pensar. Pero eso de pensar tiene que sujetarse a qué. Esa es una parte muy interesante. A pensar, pero ¿a qué sujetas eso?
a lo que está escrito. Sujétalo a lo que está escrito. Es muy importante esa parte. Amén. Les voy a dar otro texto, vamos a ir a otro texto de referencia en la carta a los Romanos del mismo apóstol Pablo, autor, capítulo 12. Carta a los Romanos, capítulo 12. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios les está revelando a esta iglesia y a todos como creyentes universalmente el aspecto espiritual de pensar? Ahí está, allí hace un punto el Espíritu Santo. Es muy interesante eso. Allí hizo un punto el Espíritu Santo en esta carta. El aspecto de pensar. El pensar es actividad mental y es interna, es del corazón, es del alma, es lo que desarrolla el alma. Pensar es lo que desarrolla el alma. Y pensar, dice el apóstol Pablo, vamos a la carta a los Romanos capítulo 12, verso 3. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ven? La misma situación, pensar. Regresemos a la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Dice el verso 6. A ver, voy a analizar primeramente el ejemplo. El ejemplo es Pablo y Apolos. Una de las cosas que el apóstol Pablo hizo primeramente antes de considerar al apóstol Pablo para ponerlo en mancuerna con él como ejemplo es: yo, Pablo, primero quiero saber cómo piensa Apolos. Wow, es muy interesante eso. ¿Cómo voy a poner como ejemplo a Apolos para que la iglesia aprenda a no pensar más allá de lo que está escrito? Si yo no sé cómo piensa Apolos, pero al saberlo, entonces traigo a Apolos como ejemplo. Eso quiere decir que en la aplicación en esta época de nosotros, ¿quiénes son sus ejemplos, su par de ejemplos del pensar sujetos a la palabra? ¿Quiénes son? Conforme a lo que está escrito. ¿Ven? Para que nuestro ejemplo, para que de nuestro ejemplo, es el único ejemplo que pone Pablo a ellos, haciéndoles tal punto, pensar, para que de nuestro ejemplo, no pluralizó, no dice este ejemplo más el segundo más el tercero, hasta que ustedes digan cuántos quieren. No, solamente puso un ejemplo, dos personas en el mismo nivel. Yo, Pablo, primeramente examiné y analicé y verifiqué cómo piensa Apolos. Y entonces lo traigo conmigo en el mismo plano para decir, Iglesia de los Corintios, el ejemplo que les doy es Apolos y yo, para que de nosotros aprendan, aleluya, a no pensar más allá. ¿Cómo es que
el pensar se puede ir más allá. Bueno, notamos en base al texto de la carta a los Romanos capítulo 12, verso 3, que hay dos cosas, inclusive en la carta de Santiago apóstol, hay dos cosas que deben estar sujetas, deben estar bajo la autoridad de la palabra, y es tu pensar y tu hablar. Tu pensar y tu hablar. Y eso a, a nivel individual y corporativo. Por eso este texto cuando lo leí me sorprendió. Dije, esto es una joya, es una joya. ¿Quién de nosotros pensaría que es una virtud, es una proyección de espiritualidad elevada, el, el precisamente pensar más allá? Oh, fiasco, eso está cancelado en el texto y se nos dice, no pienses más allá de lo que está escrito. Pero se nos hacía fácil pensar para nosotros mismos, ¿verdad? Miren tal frondosidad, elevación, altitud, miren cuán alto estoy en mis pensamientos propios, miren qué tan hinchado está mi corazón. Dice el apóstol Pablo, aprendan de los ejemplos correctos en el pensar. ¿Ven? ¿Cómo andan ustedes en el pensar? Y en el hablar, hacen mancuerna. Pero esto se sujeta a qué? A lo que está escrito. Estas cartas fueron las escrituras para los recipientes originales, los corintios. Ahora nosotros tenemos todo el canon bíblico completo y nuestro pensar necesita ir a las escrituras. Aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Eso se puede aprender. Eso se puede aprender. Eso se puede aprender. Y uno puede saber quiénes son el ejemplo. Amén. Entonces, no sea que se envanezcan por favorecer a uno en perjuicio del otro. ¿Ven el efecto de estar inflados o ser divisores o partidarios? Porque ellos causaban, los corintios causaban divisiones en el cuerpo de Cristo localmente, diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. Era puro envanecimiento. Porque ¿quién te hace superior? Miren estas preguntas retóricas. Porque ¿quién te hace superior? A ver, pregúntese, ¿quién me hace superior? ¿Acaso si digo que soy de fulano, ya estoy en una nube de superioridad? Dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Es decir, eso no lo tenías, lo recibiste, no lo tenías, pero lo recibiste. ¿Por qué? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado? Que la explicación es que aquello te lo dieron. Y así fue como los corintios recibieron de Pablo, recibieron de Apolos, recibieron de Cefas, los maestros. Ellos fueron los dadores. Ustedes ya están satisfechos, ya son ricos y aún sin nosotros reinan.
Es decir, están enriquecidos en todo. Pues, ¿cómo quisiera yo que reinaran para que también nosotros reináramos juntamente con ustedes? Lo que creo es que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como si fuéramos lo último, como si estuviéramos sentenciados a muerte. Vean las palabras que el apóstol Pablo declara de su oficio, de su oficio. Ah, no es una queja de Pablo, tampoco no es una ah, palabra de que describe cómo lo trataron o cómo lo trataban los corintios. No, esto habla del camino que ellos tienen. Esto es ser apóstol. Hemos llegado a ser el hazmerreír del mundo, de los ángeles y de los hombres. Por amor a Cristo, nosotros somos los insensatos y ustedes los prudentes en Cristo. Nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. Ustedes son respetados y a nosotros se nos desprecia. Vean el cuidado que tenía el apóstol Pablo de ellos y de los creyentes. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, andamos desnudos, nos abofetean y no tenemos dónde vivir. Wow. Esta era la grandeza de este apóstol. Eso es el modus operandis o la forma de experimentar la gracia de ser apóstol en todos los lugares. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, andamos desnudos, nos abofetean y no tenemos dónde vivir. ¿Qué pensarían las damas, las hermanas de rojo, verde, rosa, azul, tener como marido a un apóstol así? Ay, no. Bueno, están leyendo la tecnología de la época, ¿verdad? Bueno, o sea, abran sus mentes a la realidad. Están leyendo lo de ellos y ellos son admirados por nosotros. Nosotros los admiramos a ellos. Ellos fueron los que escribieron las cartas, los, los instrumentos de Dios. Pero de pronto lees cosas como, hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, andamos desnudos, nos abofetean y no tenemos dónde vivir. Trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y soportamos la persecución, nos difaman y no nos ofendemos. Aleluya, eso es ser apóstol. Aleluya. Todo esto está en el llamado. No es algo como incongruente. Es muy importante eso. Pablo, apóstol de Jesucristo, viviendo puras incongruencias, nada de eso, eso no es así. Todo lo que Pablo vive pertenece a su llamado. Y así Dios se glorifica y hace de ese hombre, de ese vaso humano, un instrumento precioso. Pero aquí está hablando él en en su sentido humano, lo que siente él. Tengo hambre, voy a poner que tengo hambre. Estoy cansado, voy a poner que estoy cansado. No tengo amigos, voy a poner que no tengo amigos, etcétera. Son realidades, ¿verdad? Pero cuando lo escuchas a él, el carácter, y cuando ves
la mente que tienen, eso es lo más admirable, una mente sujeta al Espíritu y de acuerdo a lo que está escrito. ¿De dónde sacaremos nosotros ese mismo perfil? ¿Cómo? Por ello este capítulo es rico, es parte del grupo de los capítulos del 1 al 4, como leer una sección de la carta. Dice 13, nos difaman y no nos ofendemos. Hemos llegado a ser como la escoria del mundo, como el desecho de todos. Entonces Pablo aquí pone una comparación que cabe. Le dice a los corintios, miren cómo nos trata el mundo, pero también miren cómo ustedes nos están tratando. Pone la balanza y ustedes son la iglesia. ¿Ven? Entonces uno tiene uno recapacita, es verdad. El mundo trata así a Pablo y nosotros que somos el cuerpo de Cristo, ¿cómo lo vamos a tratar? Verso 14, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Qué claridad, qué amor, qué corazón. A mis hijos amados, porque aunque ustedes tengan 10,000 instructores en Cristo, aquí Pablo da un número exagerado, 10,000, uno, otro, como habló en términos como si hubiera YouTube en aquel entonces, Internet, Wi-Fi, porque esos 10,000 ahora están, ahí los tienen en su celular. Así que no es una cifra inalcanzable. Aunque ustedes tengan 10,000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres. Allí el apóstol Pablo me presenta dos posiciones: los instructores, los maestros y los padres. Padres es el grupo mínimo en cantidad. Instructores, maestros, gente itinerante que llega y se va, ahí sí hay incontables. Habla de miles, pero padres con los dedos de una mano y sobran. ¿Ven? Esta palabra es muy importante, la palabra padre. Padre. Dice, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Vamos a un compadre del verso 15, por favor. Dice, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual, pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Aquí es conveniente aterrizar los términos por estas figuras. Dije posiciones y también lo puedo recalcar como figuras. Fíjense bien, los padres mueren, los maestros no. ¿A cuántos ya se nos falleció nuestro padre biológico? Un maestro no sustituye a un padre. ¿Ven? Tener poco de algo, fíjense bien, tener poco de algo
es porque ello, que es una figura o persona, es más grande y es mayor que aquellos que se cuentan por miles y parece que todos son iguales en posición y en función. Ahora, yo le presento esta panorámica a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a ver que me siga la cámara. ¿Hasta para acá? No, no me sigue. Yo le presento esta panorámica a la iglesia. ¿Qué está exponiendo Pablo? Su corazón. Pero es para hacer entender que el valor de la paternidad, el valor de la paternidad. Es que la palabra padre, vieras cuán profunda la tengo en los tuétanos. Porque todo lo que hay en mí fue por causa de un padre, todo. Carácter, estructura de pensamiento, todo es por causa de un padre. Hay veces, escuchen bien, como dice Pablo en el verso 14, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Fíjense bien, voy a explicar o parafrasear esto. Suele suceder que los padres en ese carácter se enamoran de los hijos, en ese amor de cuidador, pero los hijos no se enamoran de los padres. Yo lo siento, ¿verdad? Yo me enamoro de ustedes, pero ustedes de mí no. Pero eso es lo que pasa a un padre. Eso es lo que pasa a un padre. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, ustedes son mis amados hijos, pero eran un tipo de hijos que no estaban enamorados del padre. Sí, sí tienen ese sentido propio y correcto del término enamorados. O sea, afecto propio, que tiene valor. Y Pablo estaba enamorado de ellos, pero ellos no de Pablo. Ay, 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 miren qué feo se siente. Feísimo. No, 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 o sea, no, no hay forma de que tú te quites ese sentimiento. Así eran los corintios. Miren nomás. Y Pablo les dice, mi ministerio, o sea, yo los engendré a ustedes porque yo les traje el evangelio. Mira, por tanto les ruego que me imiten. Y ese término imitar, los apóstoles lo emplearon porque el Padre, en este caso, la persona de Jesús y el Espíritu Santo, después de la resurrección, les inculcaron ese carácter. Esto de imitar está en el carácter. Ya es un asunto de carácter. Y allí se ve quiénes son los hijos. Porque un hijo imita al padre. Amén. Y aquí es donde el padre espiritual, el padre apóstol, Pablo dice, les ruego que me imiten. Un paso en falso, usted como hija, como hijo, intentando darle rienda suelta
a su carácter en el sentido de imitar a cualquiera que se le ocurra, un paso así en falso es destructivo de carácter. ¿Escuchó eso? Entonces el correcto carácter o el carácter que es dedicado a usted es el del Padre. Ese es el verdadero carácter confiable a imitar. Aleluya. Por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Ay, ¿y de qué esposa salió? No, no es un aspecto de hijo fabricado por matrimonio, sino Pablo lo que está diciendo es, ese joven, Timoteo, tiene mi carácter, por tal razón yo lo llamo hijo. Es hijo de carácter, amén. Y fiel en el Señor, el cual les recordará mi modo de ser en Cristo. Esto pertenece a la sección de la paternidad. ¿Qué quiere el Padre? Que el Hijo conozca el modo de ser del Padre. Y vean esto, tal y como enseño en todas partes y en todas las iglesias. A ver, esto es interesante. Esto es muy interesante porque recién Pablo había declarado que andan sueltos 10,000 lenguas enseñadoras. Todas buscan su cheque, todas buscan su buena ofrenda. Por ahí andan sueltas, buscan el rancho donde predicar. Y de pronto Pablo dice en este versículo 17, pero yo enseño en todas partes y en todas las iglesias cuál es mi modo de ser en Cristo. ¿Tiene algo que enseñar un padre? Un padre supera a los maestros en carácter. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Me van a amar más? Bueno, bueno. Porque maestros, lenguas largas hay muchos que te dicen, no, yo tengo la razón, el otro no te lo enseñó bien. Pero la primera construcción espiritual que te crea, te forma es el Padre sobre tu carácter, ¿verdad? Vean este texto. Mi hijo Timoteo, ay pastor, soy princesa. También Timoteo va a andar como su padre, desnudo, hambriento, sediento. No, pues entonces ¿con quién me voy a casar? Espérese, es que miren, lo mejor que va a disfrutar una mujer es el carácter. Es el carácter. Nadie dice amén. Está bien, pues. Dice, les voy a enviar a Timoteo, el cual les recordará mi modo de ser. ¿Qué, qué experiencia? ¿Qué experiencia esa de Timoteo? Timoteo allí bien apuesto, llega y él trae el carácter del Padre. Qué tremendo es eso. De pronto, mi esposa o yo mismo, de pronto hago poses que sea mi papá. Dije, ay, se siente como si estuviera mirando a mi papá. Y sí, igualitos, ¿verdad? ¿Por qué hay esa transmisión? Bueno, eh, por genética, pero aquí estamos en términos espirituales. El carácter es lo que llama a Timoteo ser
hijo de Pablo. Y si Pablo les dice a los corintios, imítenme, es que Pablo les informa a ellos mismos, hay alguien que me está imitando y él sabe mi modo de ser. Qué tremendo es eso. Aleluya. Amén. Yo sabía el modo de ser de mi papá. ¿Por qué? Porque era un gozo, era un gozo para mí su modo de ser. ¿Por qué? Porque ese es el gozo del hijo. Amén. Si a otros no les gustaba, a mí sí. Entonces, dice el texto, mi modo de ser en Cristo, ya no como fariseo, ya no como seguidor de esto, aquello, no, ahora es en Cristo, tal y como enseño en todas partes y en todas las iglesias, pero algunos se creen muy importantes y creen que yo nunca iré a visitarlos, pero si el Señor así lo quiere, pronto iré a verlos y entonces sabré cuánto pueden hacer esos engreídos y no cuánto pueden hablar, que era pues el grupo que difamaba o se oponía o denostaba a Pablo y su ministerio. Porque el reino de Dios, vean lo que enseñaba Pablo en todas las iglesias y en todas partes. Esto es lo que enseñaba el reino de Dios. El reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que los visite con una vara o con amor y con un espíritu apacible? Y el pueblo dice, amén. Concluimos la exposición de la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Amén. Aleluya.